proceso de retroalimentación formativa y darles pautas esenciales, pero a partir de un proceso reflexivo. Voy a pedir, colegas, por favor, participen. Yo creo que Google Meet es uno de los recursos de videoconferencia que nos permite interactuar. No es como el Zoom, muchas veces es limitado, solamente el hospedador habla y a quien levanta la mano se le da el pase en Zoom, ¿no? Pero en cambio en el Google Meet no es así, hay ese proceso de interacción. Voy a pedir por favor la participación de cada uno de ustedes y voy a pedir por favor de que me soporten esta hora y media que vamos a trabajar esto de la evaluación formativa. Con esa consideración, por favor, están invitados a participar, a plantear sus puntos de vista, sus opiniones y de igual manera absorber también de repente algún conflicto cognitivo. Lo que queremos es generar ese conflicto cognitivo a ustedes. Muy bien, partimos de esta pregunta. ¿Cómo nace un aprendizaje? A ver, me gustaría escuchar un par de opiniones de los colegas. Colegas, ¿cómo nace un aprendizaje? Es una pregunta que me imagino muchas veces ustedes se realizaron, ¿no? En aula, en casa, de repente leyendo algún texto, en un momento de meditación, siempre ha surgido ese interrogante. ¿Cómo nace un aprendizaje? Buenos días. Adelante, maestra, lo escuchamos. Buenos días, sí, doctor, buenos días, señorita directora, colegas, muy buenos días. Felicitarlo por su buena colaboración que tiene usted en apoyarnos. Bueno, respecto a la pregunta, ¿sería de una experiencia vivida de repente o compartida de otros? Muy bien, ahí aparece un término, experiencia, ¿no? Interesante. Muy bien, ¿algún colega más, por favor? ¿No se animan? ¿O están estamos escribiendo escribiendo en el chat, profesor, estamos escribiendo en el chat. Ya, tengo un problema, como pongo a modo de presentación de pantalla, no puedo mucho ver el chat. Por favor, yo quisiera que ustedes apaguen su micrófono, o si no, alguien me pudiera leer el chat, porque acá es como presentación y Le leo el chat, por favor. Le leo el chat. Por una necesidad de aprendizaje, del contexto. Muy bien, hay otro concepto, hay una necesidad. A ver, vamos a desentrañar cómo nace un aprendizaje. Muy bien, todo proceso de aprendizaje nace de un hecho o de una situación. Esto ocurre en un contexto de la vida real, ocurre a través de un hecho imaginario o como un municipio. Por lo tanto, todo aprendizaje necesariamente tiene que nacer de un hecho, de una situación real o imaginaria en la que siempre va a haber un interés. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes se habrán imaginado de dónde aparece, por ejemplo, en la sociedad incaica acá en el Perú? Es una sociedad politeísta, es decir, creen en muchos dioses, ¿no? Y muchos de esos rasgos culturales, manifestaciones culturales, religiosas, aún están presentes en nuestro contexto. El poblador andino ha sabido muy bien sincretizar entre la religión católica y su religión andina, sus dioses, ¿no? Por eso, por ejemplo, antes de tomar una bebida se hace una chayita, ¿no? Hay que chalear a la Pachamama. Esa es una costumbre ancestral propia de nuestros culturas. Estos dioses, ¿de cómo surgieron? Ha tenido que el hombre tratar de explicarse, por ejemplo, por qué llueve, por qué hay una helada, porque hay una granizada. Y
en este proceso de explicación de estos primeros pobladores acá en las regiones andinas, ha habido esa necesidad de explicarse. Entonces ahí surge una necesidad de aprendizaje de un hecho, de un contexto, de tratar de explicarse, ¿no? Porque llueve. Y esto ya lo han atribuido a las deidades de la naturaleza y por eso surgen estos primeros dioses en estas culturas. Entonces todo aprendizaje necesariamente surge de un hecho o de una situación. Pero también surge de una interrogante o una inquietud. Si en ese hecho, en esa circunstancia, no hay una pregunta, el por qué, cómo, como el caso, por ejemplo, de estos pobladores andinos, para explicarse esos fenómenos naturales que traían consecuencias en su vida, entonces necesariamente ha habido una interrogante, una inquietud. Pero también al mismo tiempo, el aprendizaje se plantea en función al reto, ¿no? La necesidad de buscar una solución, una explicación o una comprensión. Para ello es necesario establecer un plan de acción, una estrategia para encontrar la respuesta o la solución. Por eso hay una búsqueda incansable, ¿no? Por ejemplo, en ese hecho del fenómeno de estos primeros pobladores andinos que se acentuaron en las regiones del Perú. Por ejemplo, los hombres de la cultura Cara, la sequía, no había agua. Entonces, ahí es un hecho. Y la pregunta era, ¿por qué? ¿Por qué hay esta sequía? Entonces, frente a este hecho, por ejemplo, se establecieron algunas estrategias para buscar la respuesta o dar una solución. Por ejemplo, en la cultura nazca, ¿no? Esta cultura se desarrolla sobre todo Cahuachi, que es el centro cultural, se desarrolla en un desierto, donde no hay agua. Entonces, pero sin embargo, estos hombres pobladores acá, frente a esa circunstancia, frente a ese hecho, en este desierto, pues construyeron acueductos que hasta la actualidad se sigue utilizando. Entonces, el tercer aspecto es esto, de este plan de acción, de esa estrategia para encontrar la respuesta a solución. Y en esa lógica también todos los procesos de aprendizaje tienen estos tres aspectos. Nace de un hecho, frente a ese hecho necesariamente siempre va a haber una interrogante, una pregunta, un reto, y para ello se tiene que plantear un plan de acción, una estrategia para encontrar la respuesta. Es decir, una búsqueda, ¿no? Y tiene que haber un propósito voluntario. El aprendizaje no es forzado. Si una persona, si un estudiante no pone su voluntad, su predisposición para solucionar un problema, no ocurre un proceso de aprendizaje. Por eso es importante la predisposición, el propósito voluntario de la persona que quiere establecer un plano, una estrategia para dar una solución. En ese contexto surge un proceso de aprendizaje. Y yo les voy a plantear, a partir de este cuento de Lewis Carroll, Alicia en el País de la Maravilla, y esto está escrito en este texto en la página 47, ¿no? A ver, voy a plantear estas circunstancias. El menino de Cheshire, ¿podría decirme, por favor, qué camino debo seguir para salir de acá? Y el menino le responde, esto depende, en gran parte, del sitio al que quieres llegar, le dijo el gato. No me importa mucho el sitio, dijo Alicia. Entonces tampoco importa mucho el camino que tomes, dijo el gato. Siempre que llegues a alguna parte, añadió Alicia como explicación. Oh, siempre llegarás a alguna parte si caminas lo suficiente. Frente a este contexto, colegas, Alicia está en el bosque y en una parte del bosque ve diversos caminos. Y en ese camino se encuentra al gato Cheshire y entablan este diálogo.
La pregunta es, ¿importa mucho el lugar a donde vamos? ¿Qué opinan, colegas? Estoy ahí solo. Sí, importa mucho. No, importa mucho. ¿Por qué importa tanto el camino que vamos a elegir? Porque si verdaderamente nosotros como docentes no somos preparados, no nos interesa cómo vamos a sobresalir con los chicos, entonces poco o nada vamos a enseñar, o sea, no vamos a compartir nada. Así me parece, son varios caminos, pero para llegar para un camino siempre hay que prepararse, ¿no? Eso es lo básico. O como Alicia le plantea, al final el camino que yo elige puedo llegar a cualquier parte. ¿Importa también ese interrogante? Sí importa esa determinante, puesto que de acuerdo al camino que elijamos, vamos a planificar, a ver cuánta de energía vamos a tener que invertir en ello. Gracias, maestro. Miren, colegas, muchas veces nosotros nos encontramos en este contexto de Alicia. Caminamos por diferentes caminos para lograr un aprendizaje. En el proceso de evaluación tomamos muchos caminos, pero nunca hemos establecido la ruta para salir, para llegar al punto que nosotros queremos proponernos. En este caso, si estamos bajo el enfoque de competencias, nuestro objetivo es de que nuestros aprendizajes desarrollen la competencia. Pero para desarrollar esta competencia, el camino en este contexto del maestro y en la gran mayoría no está muy bien definido. Y ahí tenemos cierto inconveniente. Esto por muchas razones. Y aún el magisterio peruano aún todavía no ha resuelto estas circunstancias. Este es un hecho claro y preciso de cómo nosotros nos desenvolvemos en este contexto. Entonces, muchas veces no nos importa mucho el camino que tomemos. Al final, para Alicia, siempre le importa llegar a algún lugar, a algún punto, ¿no? Entonces, este ejemplo nos ilustra claramente respecto a cómo vamos en el desarrollo de un aprendizaje de los estudiantes. Frente a este hecho planteado de Alicia, ¿importa saber a dónde queremos llegar? ¿Es importante, colegas? Sí, muy importante. Sí, muy importante, profesor. ¿Por qué es importante, maestra? ¿Por qué es importante saber a dónde queremos llegar? Si determinamos a dónde llegar, también nos va a ayudar para determinar qué estrategias, qué métodos vamos a utilizar para obtener ese objetivo. Bien, gracias, maestro. O la otra pregunta. Lo más importante es saber dónde nos encontramos. ¿Eso es importante también, colegas? Sí, muy importante. Sí, pues muy importante. ¿Y por qué es importante saber dónde nos encontramos? Necesitamos saber qué camino nos falta recorrer, dónde estamos ubicados para saber cuánto nos falta por recorrer aún. Muy bien, maestra. Eso es importante. Si caminamos siempre, ¿llegaremos a alguna parte? Por supuesto Sí, que sí. sí. Deberíamos primero determinar a dónde queremos llegar o dónde nos encontramos. Sí, principal. Acá hay dos interrogantes, ¿no? ¿Deberíamos saber primero determinar a dónde queremos llegar? ¿O primero es dónde nos encontramos? ¿Cuál es primero? ¿Determinar a dónde queremos llegar? ¿O determinar dónde nos encontramos? Aquí hay una pregunta muy interesante, colegas. ¿Qué opinan? ¿Dónde nos Primero encontramos? sería, Claro, ¿dónde nos ubicamos? ¿Dónde nos encontramos? Muy bien, maestra.
primero usted plantea, primero es dónde nos encontramos. ¿Hay otra posición, colegas? ¿Alguien dice primero es determinar dónde queremos llegar? ¿Se puede dar esa loca idea? No. Primero es dónde nos encontramos. Muy bien. Lo más ¿Cómo importante es podríamos saber ubicarnos? cómo podemos salir de allá. ¿Es importante también esta pregunta? Sí, ¿qué estrategias vamos a utilizar para llegar a donde nos proponemos? Muy bien, colegas. Entonces acá están surgiendo algunas ideas que nos permiten establecer cuál es primero. Primero es dónde queremos llegar o primero es dónde nos encontramos. Y hay un grupo de docentes, buen porcentaje, que nos dicen que primero es establecer dónde nos encontramos para posteriormente de repente determinar a dónde queremos llegar. Pero por ahí uno o alguien dijo, primero es determinar primero dónde queremos llegar y después establecer dónde nos encontramos. Muy bien, vamos a desentrañar estas interrogantes que son importantes para establecer algunas estrategias dentro de lo que se llama la evaluación formativa. Por lo tanto, hay situaciones de aprendizaje. Y en este contexto de las situaciones de aprendizaje tenemos que hablar